Bueno, vamos a continuar acá con el adelantamiento de hombro, muy importante en la camisa masculina. ¿Por qué? Para que la costura del hombro, por el músculo que él tiene pues en el hombro, no se tire hacia atrás, se tire más bien hacia adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo el delantero, ¿sí? Ya lo hicimos, lo calqué como plantilla, ¿sí? Tengo aquí el delantero y voy a calcarle el posterior, ¿sí? Tengo que voltearlo para que me dé escote con escote y sisa con sisa. Entonces aquí está, como podemos analizar, el posterior y está el delantero. Adelantar hombro, es el proceso que vamos a hacer. Ya les expliqué cuál es la finalidad de adelantar el hombro. Entonces, ¿cuánto adelantamos ahí? Son 2 centímetros que el delantero coge del, el posterior coge del delantero. Entonces, ¿qué hago? De aquí de la línea del hombro, donde se unen los hombros delantero y posterior, hacia el delantero voy a medir 2 centímetros. Entonces, hacia acá mido 2 por la sisa y 2 por el escote. Y trazo la línea. Entonces ya el delantero viene siendo por esta parte. El delantero, toda esta parte, ¿sí? Entonces el delantero me va a quedar sin esos 2 centímetros. Y el posterior ya me queda desde aquí también, ¿sí? Aquí, si les da mucha punta, si les queda como muy en B, lo que hacen es rediseñar. Y lo mismo pasa en el escote, que quede bien la curva. Entonces, rediseñar, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? En todos los lados vengo a rediseñar. Entonces les decía que el posterior viene aquí por los dos, porque ya el posterior se coge los dos del delantero. Y, ¿sí? Todo, o sea que el posterior ya me va a quedar más grande. Listo. Ahí tenemos ya el adelantamiento de hombro. Lo que hacemos es separar el delantero y el posterior. En el delantero, ¿qué vamos a ubicar? El bolsillo, ¿sí? Por lo general, miremos acá, las camisas tienen un solo bolsillo. Si ustedes le quieren poner los dos, no hay problema. Entonces, ¿cómo hacemos acá? En la línea de pecho 2 entramos 6 centímetros aquí, ¿sí? Mido desde la línea central, mido los 6 centímetros y subo 2 centímetros, que son aquí, ¿sí? Después voy a medir 13.5. ¿Por qué 13.5? Acá les doy el ancho del bolsillo, ¿sí? Y la profundidad que tienen, varían de medio centímetro entre el ancho y la profundidad, ¿sí? Entonces aquí mido 13 centímetros, punto 5, pero también subo 2 centímetros, ¿sí? Pues que me quede recta, paralela a la línea de pecho, 2 hacia arriba. Entonces, trazo la línea del bolsillo. ¿Con qué finalidad se hace aquí, chicos? Para tener estos puntos claves para pegarlo en la camisa, porque si no nos puede quedar torcido el bolsillo. Entonces, estos son puntos claves. De ahí que voy a bajar la profundidad del bolsillo. Entonces, estamos trabajando la talla M, la profundidad es de 14. Entonces, bajo los 14, escuadro acá también y bajo los 14. De aquí a acá, bajo 14 centímetros, que es la profundidad que tengo aquí del bolsillo. Y lo cierro acá. Entonces ya ubiqué puntos claves del bolsillo.
para no perderme pues en el momento de hacerlo de tamaño real. Ahora, ¿qué hago acá? Entonces adelantar hombro, tener en cuenta los puntos del bolsillo y aquí están las medidas de cómo va el ancho del bolsillo según la talla. ¿Qué hice acá? Lo hice a tamaño real. Calco el bolsillo, entonces tiene 13.5 y tiene 14, ¿sí? Aquí está el bolsillo. Yo lo puedo hacer cuadrado, yo lo puedo hacer en B. Entonces, si lo quisiera hacer en B, pues saco la mitad. Aquí subo 2 y acá subo 2, ¿sí? Y hago en B el bolsillo, ¿sí? El diseño que yo quiera. Entonces, les decía inicialmente que lo había hecho cuadrado, le di costura, 2 arriba. Si ustedes quieren darle más costura, lo hacen, eso no hay inconveniente, ¿sí? Ya son diseños que ustedes pueden manejar. Y a los costados y en la parte de abajo, sí, de a 1 centímetro de costura. Entonces, 2, 1, 1. Y les puse aquí 1 por talla o 2 por talla, porque les decía que eso depende del gusto pues que ustedes quieran, pues cuántos bolsillos quieren. Entonces, aquí está el adelantamiento de hombro y el bolsillo. Ahora, vamos a ver las botonaduras, ¿sí? Entonces, como nosotros ya habíamos calcado aquí el delantero, ¿sí? Venimos a hacer las botonaduras. Vamos a ver 3 clases de botonadura. Entonces les puse aquí botonadura básica, ¿sí? Botonadura básica. La botonadura básica es 2.5, 2.5 y 1. Recuerden que la botonadura es 1 centímetro más grande del tamaño del botón, ¿sí? La camisera, por lo general, el botón tiene un ancho de puntos de 1.5. Otra cosa, los ojales de hombre, ¿sí? El monte de la camisa va de izquierda a derecha en la masculina. O sea que los ojales van en la izquierda y los botones van en la derecha, para que lo tengan en cuenta. Entonces, está la botonadura. Aquí en este 2.5 va la entretela. Y la entretela es F100, que es una entretela rígida que existe para lo que es camisa masculina, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta botonadura? Entonces, ya la habíamos visto en primer semestre. Doblamos 1, luego doblamos el 2.5, ¿sí? Y nos queda botonadura de 2.5. Ojo, ¿no? Puse aquí la entretela, pero obvio ella va por el revés de la tela, ¿no? Entonces, 1 centímetro, los 2.5 y me queda la botonadura de 2.5. Esta es la botonadura básica.